Efectivamente, en nuestro estudio bíblico consideramos el libro de Números en el Antiguo Testamento. Y en los capítulos anteriores, es decir, el capítulo 28 y el capítulo 29 que estudiamos anteriormente, observamos las instrucciones para las ofrendas del pueblo de Israel, donde podíamos apreciar los sacrificios cotidianos, aquellos del día sábado o sabbat, como se dice en hebraico, el día de Neomenia, que es el sacrificio de la luna nueva, las fiestas de las semanas, las fiestas del gran clamor, el día de expiación y la fiesta de las tiendas o cabañas. Todas esas están especificadas en nuestro capítulo que vimos anteriormente, 28 como 29. Y determinábamos que de todas estas instrucciones para los sacrificios, fíjese que la suma total de todos los textos expresados en estos dos capítulos eran 70 textos en total, y donde tan solo 13 textos de ellos expresan o hacen mención a la ofrenda de expiación por el pecado, y los 57 textos restantes se ocupan del sacrificio de olor agradable o de olor suave. Estadísticamente, entonces, podríamos decir de estas porciones de la Sagrada Escritura inspirada por el divino autor, que tan solo el 18% de los textos nos hablan del sacrificio de expiación. Sin embargo, el 82% de los textos nos hablan del sacrificio de olor agradable a Jehová. En una palabra, entonces, el tema principal de estos dos capítulos que consideramos anteriormente, 28 y 29, es el goce que Dios toma en Cristo, su Hijo. Se trata de su olor agradable, en su sacrificio y en su gran valor ante Dios. En otras palabras, las instrucciones que se le dieron hacia el pueblo de Israel era la valoración de los sacrificios de olor suave, más que los sacrificios de expiación por el pecado. Podríamos preguntarnos, apreciados hermanos, entonces, deteniéndonos aquí un minuto, ¿cuál es la lección aquí para nosotros? Fíjese que el Señor Jesús ha expiado, ha juzgado, ha borrado para siempre nuestros pecados. Nuestras faltas son perdonadas y nuestra culpabilidad ha sido anulada. Pero en realidad, el mirar estos aspectos de la muerte de Cristo en la cruz, que perdona nuestros pecados y expía nuestra culpa, debe ser la base principal de nuestro desarrollo espiritual como creyentes en Cristo. Y deberíamos admirar al Señor Jesús no tanto como nuestro Salvador, el cual debería ser mirado en nuestras primeras etapas de la vida espiritual nuestra, y ahora somos invitados a mirar otros aspectos de la persona amada del Señor Jesús, otros aspectos de la muerte de Cristo en la cruz, en que el corazón de Dios se ha nutrido, se ha refrigerado y se ha regocijado en Cristo su Hijo. Es decir, podríamos apreciar y contemplar la obediencia de Cristo, su entrega voluntaria, su devoción, su amor hacia el Padre, ese anhelo de hacer la voluntad del Padre, su agrado en la ley de Dios, su firmeza en realizar la obra de redención, su entrega sin reserva, ese temor reverente con que fue oído a pesar de ser el Hijo de Dios. Todo esto y mucho más somos invitados a contemplar al Señor Jesús. En otras palabras, somos invitados a contemplar y apreciar la persona de Cristo como Señor de nuestras vidas. Y esto nos lleva, apreciados hermanos, a que cuando expresemos los sacrificios espirituales como sacerdotes en Cristo, deberíamos expresar aquella noción de alabanza, donde la noción de alabanza es todo aquello que enaltece a Dios.
es decir, glorifica su persona y su obra. Y esto debido a un profundo sentido de gratitud en el alma redimida, en razón de nuestro reconocimiento de las excelencias de la persona de Cristo. Y fíjese que la noción de adoración es la actitud que se advierte cuando el creyente redimido se acerca a Dios con palabras que expresan cuánto él ha encontrado en la persona de Cristo. Allí se ve la adoración. Estos dos capítulos entonces que hemos considerado anteriormente nos enseñan entonces a buscar el verdadero carácter del culto que Dios busca y espera de su pueblo amado, en el cual Él se goza. Dios tiene un contentamiento eterno en su Hijo amado. Entonces nuestra aspiración como creyentes en Cristo, nuestra aspiración constante debería ser presentar a Dios nuestros aspectos en el cual Él toma todo su contentamiento. Y Cristo debe ser siempre el objeto de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Y lo será en la proporción que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Es decir, el hecho de ocuparnos habitualmente de Cristo como un olor agradable a Dios, como un olor suave a Dios. Considerando entonces, apreciados hermanos, esta gran lección que hemos considerado en nuestro estudio anterior, los cuales fueron reflejados en los capítulos 28 y 29, teniendo esta lección como un telón de fondo, les invito ahora a considerar en nuestro estudio el capítulo siguiente, que es el capítulo 30 de la palabra del Señor aquí en el libro de Números. El capítulo 30, vamos a volver a leerlo, tiene 17 textos y los leeremos pausadamente, considerando cada uno de los aspectos que aquí la palabra del Señor inspirada nos refleja. La palabra del Señor dice así: y Moisés dijo a los hijos de Israel, conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Y habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no violará su palabra, es decir, no profanará su palabra. Ahí la palabra violar en hebraico es profanar, no profanará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su mocedad, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones, con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes. Y Jehová la perdonará por cuanto su padre le vedó. Empero si fuere casada, hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Jehová lo perdonará. Mas todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes. Y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó,
todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y en cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Todo voto o todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo conformará o su marido lo anulará. Empero, si su marido callare a ellos de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella, confirmándolas, por cuanto cayó a ellos el día que lo oyó. Mas si las anulare después de haberlas oído, entonces él llevará el pecado de ellos. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, entre el padre y su hija, durante su mocedad en casa de su padre. Que el Señor bendiga su palabra. En esta corta porción, apreciados hermanos, que acabamos de considerar en nuestro libro y en nuestro estudio del día de hoy, trata del tema de los votos y de los juramentos. Fíjese que ya leíamos en el texto 3 que decía, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no profanará o no violará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Pero para el caso de la mujer, fíjese que era distinto. En el texto 4 al 6 podemos leer lo siguiente. Mas la mujer cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre, en su mocedad, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Pero, ese más aquí en la escritura es un pero. Más, o pero, si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes. Y Jehová la perdonará por cuanto su padre le vedó. Fíjese que esta misma restricción que acabamos de considerar para la mujer se aplicaba en el caso de la mujer casada. Su marido podía continuar o anular todos los votos o todos los juramentos u obligaciones que ella podría proferir. Tal era la ley de los votos. El que realizaba los votos o un juramento a Jehová, a Yahvé, a Dios, al Dios vivo y verdadero, estaba obligado a cumplir todas las cosas que se había dicho, sea lo que fuere, lo que hiciere emprendido a hacer. Estaba solemnemente, irrevocablemente obligado a ello. No había puerta de escape. En otras palabras, no había medio alguno para volverse atrás de lo que había prometido. Ahora bien, sabemos quién es el que ha tomado en su perfecta gracia esa posición y se comprometió voluntariamente a cumplir la voluntad de Dios. Para ilustrar esta situación, les invito a considerar, apreciados hermanos, el Salmo 40. Vamos a analizar el Salmo 40. Les invito a que abran sus Biblias, apreciados hermanos, en el Salmo 40. Decía que sabíamos bien quién es el que ha tomado esa perfecta gracia y esa posición y que se comprometió voluntariamente a cumplir toda la voluntad de Dios. Y estoy hablando de Cristo el Señor. Y para poder ilustrar ese aspecto con que se comprometió voluntariamente el Señor, vamos a ir al Salmo 40. Vamos a leer el texto 6 al texto 8 que dice así: sacrificio y presente no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiaciones no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el envoltorio del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me agradado. Y tu ley está en medio de mis entrañas. Fíjese, apreciados hermanos, que esta es la conversación del Señor Jesús antes de su encarnación
con su Padre. ¿Y qué dice el Señor Jesús? ¿Qué le dice el Señor Jesús a su Padre? Le dice que sacrificio y presentes no te agradan y que holocausto y expiación no has demandado. Y esa referencia podemos entenderla a la luz de la epístola a los Hebreos. Así que les invito ahora a la epístola a los Hebreos en su capítulo 10. La epístola a los Hebreos en su capítulo 10. Y vamos a leer allí del texto 4 al texto 10. La palabra del Señor dice así: porque la sangre de los toros y machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, y el autor inspirado de la epístola a los Hebreos cita el Salmo 40. Sacrificio y presente no quisiste, más me apropiaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Y luego el autor inspirado hace un comentario acerca del Salmo 40 en el texto 8 al texto 10 y dice, diciendo arriba, o sea, refiriéndose a la porción del Salmo 40, sacrificio y presente y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, ¿quién dijo? Cristo dijo, he aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad, quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. La referencia entonces de que en este texto 6 aquí, que dice holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, y en el texto 8 aquí, en hebreo, sacrificio, en el Salmo, perdón, sacrificios y presentes y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, no se refiere a que Dios desprecie estos recursos de su gracia y amor que estableció para con su pueblo Israel. De ninguna manera. Sino que se refiere de que estos sacrificios, estos presentes, estos holocaustos y expiaciones por el pecado son ineficaces para el propósito de limpiar para siempre los pecados del hombre. Esa es la referencia del texto. Entonces el Señor Jesús, al manifestarle a su Padre sacrificios y presentes y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, no te agradaron, es decir, no son eficaces para limpiar los pecados del hombre una vez para siempre jamás. Entonces el Señor Jesús manifiesta un voto. Y en el texto 7 dice así, de Hebreos, entonces heme aquí. ¿Qué dice el Señor Jesús a su Padre? He aquí, estoy yo, heme aquí. En la cabecera del libro está escrito de mí, proféticamente, para que haga, oh Dios, tu voluntad, para que haga, oh Dios, tu voluntad. He aquí la expresión del voto que el Padre hace, que Jesús hace a su Padre. Y en el texto 8 de allá del Salmo dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, heme agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Y tu ley está en medio de mis entrañas. Fíjese que aún así, aquí se expresa entonces la disposición del Señor Jesús antes de ser encarnado y manifiesta un voto y un juramento a su Padre, el cual es irrevocable por parte de él, en que aquellos presentes y sacrificios y holocaustos eran insuficientes para poder cubrir
de una vez para siempre jamás el pecado del hombre. Pero fíjense, apreciados hermanos, que hay un detalle más en la revelación aquí de las Escrituras. Y como todo detalle, es fundamental. Y es fundamental en la revelación que las Escrituras inspiradas nos dan. Fíjese que el texto 6 del Salmo dice lo siguiente. Salmo 40, el texto 6 dice, sacrificio y presente no te agrada. Pero luego hay una frase, dice, has abierto mis oídos. A diferencia de la epístola a los Hebreos, que el autor inspirado de la epístola a los Hebreos hace referencia al Salmo y dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Mm? Perdón, el texto 5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste. Y luego dice, más me apropiaste cuerpo. La revelación aquí es directa. El hecho de que Dios expresara su desagrado en los sacrificios por los holocaustos manifiesta el hecho de que todos ellos son ineficaces. Pero la preparación del cuerpo humano del Señor Jesús en su voto hacia su Padre. Por eso dice en Hebreos, más me apropiaste o me preparaste cuerpo. Se refiere a la preparación de un cuerpo humano para que el Señor Jesús, en su voto hacia su Padre, en su juramento hacia su Padre, de hacer la obra de redención, pudiese morir y realizar esa obra soteriológica como una obra eficaz y definitiva, una vez para siempre, jamás. Efectivamente, la muerte de Cristo en la cruz por los pecados del hombre es de una eficacia infinita y es de un mérito infinito. Tal como dice la epístola a los Hebreos, aquí en su capítulo 10, en el texto 12, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre. He ahí por qué la referencia en el capítulo 10 de Hebreos, cuando dice, más me apropiaste cuerpo. En el texto 5, sacrificio y presente no quisiste, vale decir, le habla a su padre. Sacrificios y presentes son ineficaces para poder realizar la obra de redención del hombre una vez para siempre jamás. Hay que repetirlos constantemente, son ineficaces. Porque en el mismo texto 4 del capítulo aquí 10 de Hebreos dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo tanto, estos sacrificios de antaño son ineficaces. Entonces, expresa su voto el Señor Jesús diciendo, más me apropiaste cuerpo o me preparaste un cuerpo para poder morir y hacer la obra de redención como tú, Padre, lo quieres y lo deseas en tu corazón para salvar y redimir al hombre. Qué preciosa revelación, apreciados hermanos, pero hay un detalle más. Mire lo que dice el Salmo 40 con respecto a este mismo texto. Acá en el Hebreos 10 dice, me apropiaste cuerpo, pero acá en el Salmo 40, mire lo que dice en su texto 6, sacrificio y presente no te agrada, has abierto mis oídos. Esa es la diferencia. Holocausto y expiación no has demandado. Está en el mismo concepto. El Señor Jesús le habla a su Padre de que los sacrificios y holocaustos, la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden limpiar los pecados, por lo tanto son ineficientes. Pero ¿qué expresa ahora? Expresa, me has abierto los oídos. Es distinto a lo que dice acá en Hebreos capítulo 10, que me apropiaste cuerpo. ¿A qué se refiere esto? Me has abierto mis oídos. Fíjese que se refiere cuando un esclavo al cumplir su servicio después de 7 años en la casa de su amo, cuando un esclavo después de 7 años cumplía ese tiempo, el esclavo era libre. Pero si el esclavo por amor a su amo
y a su esposa y a sus hijos que posiblemente vivían junto a su amo, quería quedarse con su amo, quería quedarse como un siervo, como un esclavo con su amo para siempre, y eso lo hacía por amor, no por obligación. Entonces su amo lo llevaba frente a los ancianos del pueblo, de la ciudad, y expresaba de esa manera la voluntad del siervo. Este siervo lo he tenido a mi servicio durante 7 años, ha cumplido su tiempo, debe quedar libre, pero él ahora quiere quedarse conmigo para siempre junto a su esposa y sus hijos. Y lo quiere hacer por amor. Así expresaba el amo delante de los ancianos, allí en las puertas de las ciudades. Entonces venía el amo, tomaba una lesna, se colocaba el esclavo en un poste y le horadaba o le perforaba con una lesna el lóbulo de la oreja derecha al esclavo. Y esa era una señal de que ahora ese esclavo era un siervo por amor. A eso se refiere que se le abría el oído. Es decir, se le perforaba el lóbulo de la oreja para poder expresar de que ahora era él un esclavo, un siervo de su amo, pero ya no por obligación de la ley, sino que voluntariamente. Él había hecho un voto voluntario e irrevocable y lo había hecho por amor. Vemos en el Señor Jesús, en su conversación con su Padre, entonces, donde expresa su voto de ser un siervo perfecto por amor a su Padre. Entonces el Padre en el libro de Isaías, en su capítulo 42, presenta a su siervo perfecto y lo presenta al mundo diciendo, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma toma contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu y dará juicio a la gente. Esa expresión entonces, heme abierto mis oídos, se refiere a que el Señor Jesús ahora es un siervo de su Padre por amor, haciendo un voto irrevocable y voluntariamente para cumplir la obra de redención. El comentario que encontramos en el capítulo 10 de la Epístola a los Hebreos avanza un paso más en la revelación, en el cual expresa que si bien los holocaustos y sacrificios al Padre no le agradaron porque son ineficientes e ineficaces para poder limpiar una vez para siempre jamás los pecados del hombre, entonces expresa, me preparaste cuerpo, me diste un cuerpo para morir, para poder realizar en forma eficaz la muerte en la cruz y derramar la sangre para que todo aquel que en él creyese no se pierda. Sabemos entonces quién es el que ha tomado en su perfecta gracia esa posición y se ha comprometido voluntariamente a cumplir la voluntad de Dios, fuese cual fuere. Y en esa voluntad, él un día dijo, allá en el Salmo 116, ahora pagaré mis votos a Jehová, palabras del Señor Jesús, delante de todo de su pueblo. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Un voto irrevocable. Cristo Jesús, el cual habiendo tomado sobre sí sus votos, los satisfizo perfectamente para la gloria de Dios y para la eterna bendición de su pueblo y para la eterna bendición de todo aquel que en él cree. Él no podía sustraerse ante el voto a su Padre. Fíjese que en Getsemaní le oímos exclamar, si es posible, pase de mí este vaso o esta copa. Pero eso no era posible. Había emprendido la obra de salvación del hombre, debía entonces atravesar las aguas profundas y negras de la muerte y del juicio
y de la ira de Dios a causa de nuestros pecados. Debía afrontar todas las consecuencias de la condición del hombre a causa del pecado del hombre. Y debía ser bautizado de un bautismo y estaba en angustia hasta que fuese cumplido. En otras palabras, el Señor Jesús debía morir a fin de que por la muerte abriría los diques que debían dar libre paso a las olas poderosas de amor eterno y divino para todo aquel que en él creyese. Volvamos ahora al libro de Números, apreciados hermanos. Vamos a considerar ahora el caso de la mujer, la hija o esposa. Y fíjese que en este caso se nos presenta en figura el pueblo de Israel. Vale decir, en la mujer, en la hija o en la esposa, la Escritura nos presenta la figura del pueblo de Israel. Pero esta figura está bajo dos circunstancias. La primera bajo el gobierno de Dios y la segunda se ve a Israel bajo la gracia de Dios. Analicemos brevemente la primera figura de Israel, bajo el gobierno de Dios. Aquí Jehová se presenta como padre y esposo a la vez. Y ante los votos y juramentos de su mujer, de su hija y su esposa, que es Israel, ha callado respecto a esto, o ha callado respecto a esos votos que su mujer, Israel, su hija, Israel, o su esposa, como figura Israel, ha presentado los votos y juramentos delante de Jehová. Entonces el Padre, Dios, ha callado respecto a ese voto. De tal suerte que sus votos y sus juramentos sean válidos para con el pueblo de Israel. Es decir, lo que Israel ha expresado como votos y juramentos sean válidos delante de Dios. Y eso sucede hasta el día de hoy, hasta ahora. Pero Israel ha experimentado las consecuencias por no cumplir sus votos y sus juramentos. Y todavía no aprende lo que expresa, lo que se expresa en Eclesiastés, el capítulo 5. Mejor que no prometas, que prometas y no pagues. Eso es lo que le sucede en el día de hoy a Israel. Prometió sus votos y sus juramentos y no los cumplió. Entonces está experimentando las consecuencias y todavía no ha aprendido. He ahí Israel bajo el gobierno de Dios o la economía divina. Veamos ahora Israel bajo la gracia de Dios. El padre y el esposo, Dios, Jehová, ha tomado sobre sí las obligaciones a fin de que la nación un día sea perdonada e introducida más tarde en la plenitud de toda la bendición que Dios desea darle al pueblo de Israel. Y no sobre principios de votos cumplidos o de juramentos ratificados, como el Israel el día de hoy lo ha hecho y no lo ha cumplido, sino sobre el principio de la gracia y la misericordia soberana y establecida por la sangre de la eterna alianza, la sangre de la eterna alianza. Aquí, apreciados hermanos, volvemos a ver a Cristo en todo esto. Es que Cristo es el centro y la base. Es que todo el cielo habla de la obra de Cristo y de su redención. Cristo es el comienzo y el fin de todos los caminos que conducen
Adiós.